y hoy vamos a meditar en el pasaje que se encuentra en la carta a los Hebreos, el capítulo 9, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. La carta a los Hebreos va enfatizando la supremacía de Cristo, la superioridad en primer lugar vemos sobre los profetas. Allí en Hebreos 1:2 dicen: estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También en la carta a los Hebreos nos va mostrando la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y también avanzamos un poquito más y vamos a ver que mostró el escritor de Hebreos, o el Espíritu Santo que inspiraba esta carta, que también Jesucristo era superior a Moisés. En el capítulo 3, el versículo 3 dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno refiriéndose a Jesucristo, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Avanzando un poquito más, encontramos también que Jesús es superior a Josué, ¿no? El capítulo 4, versículo 8 dice: porque si Josué hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y ese es el reposo que va a traer nuestro Señor Jesucristo en su tiempo. Y también nos enseña de que Jesús es superior a Aarón, y que Él es realmente el gran sumo sacerdote. Allí el capítulo 4, también en el versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y en cuanto a que Jesucristo es superior a Aarón y que Él pertenece a una orden diferente, que es la orden de Melquisedec, se extiende mucho esta carta explicando la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de Aarón. Pero también encontramos que Jesucristo es fiador o es mediador de un mejor pacto. Allí el capítulo 7, el versículo 22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y el capítulo 8, el versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y también va explicando la carta de que tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto se desarrollaba un servicio, un ministerio en un tabernáculo. Y aquí justamente el pasaje que nos toca hoy va a hablar de la superioridad del tabernáculo del nuevo pacto, del cual Jesús es el mediador, sobre el tabernáculo del antiguo pacto. Y vamos a leer el capítulo 9 y ver algunas consideraciones. Dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
Y aquí se nos presenta el tabernáculo, y nos va a mostrar de que el tabernáculo del antiguo pacto es inferior al tabernáculo del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque este tabernáculo solo era un símbolo, era solo sombra, era figura, mientras que el tabernáculo en el cual Jesucristo ministra es el verdadero tabernáculo. Uno era un tabernáculo terrenal, el otro es un tabernáculo celestial. Uno es un tabernáculo temporal, el otro es un tabernáculo permanente. Uno era un tabernáculo que limitaba el acceso a Dios. Solamente una persona, una vez al año, podía presentarse en el lugar santísimo donde estaba el arca, en donde se manifestaba la presencia de Dios, y nadie más lo podía hacer. Era solo el sumo sacerdote en el día de expiación el que podía entrar al lugar santísimo, y el resto del pueblo no lo podía hacer. Y el antiguo tabernáculo, las prácticas que allí se hacían, no podían limpiar la conciencia de los hombres. Esto solamente tenía el poder de cubrir los pecados hasta que viniese el sacrificio perfecto que iba a realizar el Señor Jesucristo, que quitaba los pecados definitivamente. Por lo tanto, este pasaje va mostrándonos que el tabernáculo del antiguo pacto es inferior al tabernáculo del nuevo pacto, y es interesante porque nos dice que todo esto era simplemente figura, todo esto era simbolismo que apuntaba hacia algo verdadero en cuanto al futuro. Y cuando uno estudia el tabernáculo, vamos a encontrar a Cristo en absolutamente todo lo que allí podemos ver. Entramos y encontramos el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, y esto nos recuerda que Jesucristo es nuestro sacrificio, el sacrificio perfecto que quitó el pecado. Avanzamos y encontramos el lavacro, y vemos que Jesucristo es el que nos santifica por medio de su palabra. Entramos al lugar santo y encontramos la mesa del pan de la proposición, y esto nos habla de comunión y nos habla de satisfacción que tenemos a través de Cristo. Encontramos también el candelabro o la menorá, que nos habla de que Cristo es la luz del mundo, el altar del incienso, de que Él es el que intercede a la diestra del Padre por nosotros. Y luego, entrando al lugar santísimo, nos encontramos con el arca del pacto. Sabemos que en este lugar se manifestaba la presencia de Dios, y dentro del arca 3 elementos muy importantes: el maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Esto nos habla mucho acerca de Dios, nos habla de su provisión, nos habla de su santidad, de su justicia, nos habla de su soberanía y de su autoridad, pero esto también nos habla del fracaso del hombre, porque el hombre menospreció la provisión de Dios. Maná significa ¿qué es esto? Y en un momento llegaron a decir: estamos hartos de este maná, la provisión de Dios. Las leyes, la tabla de la ley nos habla de que el hombre ha pecado y ha quebrantado los mandamientos de Dios, y la vara de Aarón nos habla de la rebeldía a la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando uno miraba en ese arca, si bien podíamos ver la gloria de Dios, podíamos ver también el fracaso del ser humano. Pero sobre la tapa de este arca, que era el propiciatorio, se ponía la sangre del sacrificio. Y cuando Dios miraba hacia esa arca, lo que veía en realidad era la sangre, y la sangre era lo que antiguamente cubría el pecado, pero ahora la sangre de Cristo es lo que ha quitado el pecado. Por eso, cuando Dios nos ve en el presente, nos ve a través de Jesucristo, y el pecado nuestro ha sido imputado a Él, mientras que su justicia nos ha sido imputada a nosotros. Por eso, cuando Dios nos ve a través de la sangre y nos ve justos, porque Cristo murió por nuestros pecados, Él pagó con su sangre todos nuestros pecados, y estamos ahora totalmente libres y limpios ante los ojos de Dios, gracias al sacrificio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, en este tiempo es un tiempo de caer postrado a los pies de Cristo, para reconocer su grandeza, su gloria, su majestad, para alabarle y para asirnos fuertemente de Él, porque no existe nada superior a Él. Él es supremo, Él es preeminente, Él es el único Dios digno de nuestra adoración. Así que
Les invito a postrarnos ante Jesucristo y tributarle en esta hora toda la adoración que Él se merece. Que Dios los bendiga.